Aquí tienes el guión completo unificado en un único bloque de texto continuo, manteniendo los 40 párrafos de 7 líneas cada uno y todas las especificaciones solicitadas. El sol se filtraba por la ventana de la habitación de Carlo, iluminando aquel ordenador que fue su herramienta de evangelización. El padre Sandro, amigo cercano de la familia, entró al cuarto con un nudo en la garganta tras la partida del joven. No buscaba milagros, simplemente quería recuperar unos archivos litúrgicos que el joven beato estaba organizando para la parroquia local. Sin embargo, al encender la pantalla, sintió una presencia que lo obligó a detenerse y observar el fondo de escritorio. Era como si el equipo no fuera una simple máquina, sino un cofre que guardaba un tesoro espiritual. Cada icono en la pantalla parecía susurrar una historia de entrega y amor que el mundo aún no conocía. El sacerdote notó que el ventilador del ordenador emitía un sonido constante, casi como un latido en medio del silencio absoluto. Sus dedos temblaban al tocar el ratón, sabiendo que estaba entrando en el santuario digital de un futuro santo moderno. Carlos siempre decía que el ordenador era un medio para llegar al cielo, pero nunca imaginaron que dejaría algo específico. El padre Sandro comenzó a explorar las carpetas, viendo nombres de archivos sobre milagros eucarísticos y santos de la iglesia. Pero una carpeta en particular, oculta tras varios directorios con nombres técnicos, llamó poderosamente su atención inmediata. Estaba protegida por una contraseña que nadie en la casa conocía, ni siquiera su madre, la señora Antonia. El misterio crecía mientras el clérigo intentaba descifrar cómo acceder a ese rincón privado de la vida del joven Carlo. Era extraño que un chico tan transparente hubiera decidido esconder algo con tanto recelo en su disco duro personal. El padre Sandro cerró los ojos y pidió una señal, una guía para entender si debía continuar con la búsqueda. Si sientes que Carlo Acutis tiene un mensaje para ti hoy, suscríbete a nuestro canal para no perderte estos testimonios. El ambiente en la habitación cambió de temperatura, volviéndose extrañamente cálido a pesar del frío otoño que golpeaba Italia. Parecía que el propio Carlo estaba a permitir que aquel secreto fuera finalmente revelado al mundo entero. De repente, una palabra vino a la mente del sacerdote de forma clara y contundente, como un susurro directo al alma. Escribió la palabra Eucaristía en el campo de la contraseña y, para su asombro, el sistema aceptó el código al instante. La carpeta se abrió, revelando un único archivo de video grabado apenas unos días antes de que la leucemia atacara. El nombre del archivo era simplemente «Para cuando el silencio sea mi voz», una frase que estremeció al padre Sandro. El cursor parpadeaba sobre el icono del video, invitándolo a descubrir lo que el joven ciberapóstol quería decir después. La tensión en el aire se podía sentir, una mezcla de miedo sagrado y una curiosidad profundamente espiritual. El padre Sandro respiró hondo, consciente de que lo que estaba a punto de ver podría cambiar su vida para siempre. Miró el crucifijo que Carlo tenía sobre el escritorio y sintió que no era una coincidencia estar allí en ese momento. Aquella habitación, llena de cables y libros de programación, se estaba transformando en una capilla de revelaciones modernas y urgentes. No era solo tecnología, era la fe de un niño que había entendido el futuro antes que todos los adultos. El sacerdote hizo la señal de la cruz, un gesto instintivo ante la inminencia de encontrarse con una verdad oculta. Sus manos sudaban mientras se preparaba para presionar el botón de reproducción y romper el sello del secreto. Antes de hacer clic, el padre Sandro recordó las palabras de Carlo sobre cómo la red podía ser un desierto. Ahora él estaba a punto de encontrar un oasis de revelación en medio de ese desierto digital de silicio.
Dale me gusta a este video si crees que los milagros de Dios pueden ocurrir a través de cualquier medio. El sacerdote sabía que no había vuelta atrás una vez que las imágenes comenzaran a proyectarse en la pantalla. Lo que encontró no fue un testamento común, sino una advertencia y una promesa que hoy sigue vibrando en el tiempo. El primer fotograma apareció, mostrando a un Carlo con una mirada profunda, casi transparente, mirando directo a la lente. El misterio estaba a punto de ser despojado de sus velos ante los ojos llorosos del buen sacerdote. El video comenzó a reproducirse con una nitidez que parecía desafiar la calidad de la cámara del ordenador. Carlo aparecía sentado en esa misma silla, vistiendo su característica sudadera roja y con una paz que resultaba sobrenatural. Su rostro no mostraba el cansancio de la enfermedad, sino una luz que el padre Sandro nunca había visto. El joven comenzó a hablar directamente a la cámara, como si supiera exactamente quién estaría mirando ese video años después. El sacerdote se inclinó hacia adelante, intentando captar cada matiz de la voz del chico que ahora era eterno. Era una grabación breve, pero cargada de una intensidad que llenaba cada rincón del pequeño cuarto en Asís. Carlo no hablaba de su dolor físico, sino de una visión que había tenido sobre el futuro cercano. En los primeros minutos, Carlo mencionaba nombres de personas que aún no habían pasado por grandes pruebas de fe. El padre Sandro reconoció el nombre de un hombre de la parroquia que en ese entonces era un ateo. El joven predecía con una precisión asombrosa que este hombre encontraría el camino de regreso a casa mediante un dolor. El sacerdote sintió un escalofrío, pues sabía que ese hombre acababa de convertirse, tras perderlo todo, en un incendio. Si crees que Carlo Acutis intercede por nosotros desde el cielo, deja tu amén en los comentarios abajo. No era una simple adivinanza, era una descripción detallada de eventos que ocurrirían mucho después de su propia muerte. El padre Sandro tuvo que pausar el video por un momento para intentar procesar la magnitud de lo revelado. Al reanudar la grabación, Carlo comenzó a hablar sobre un mensaje oculto dentro de sus propias investigaciones sobre milagros. Explicaba que había encontrado un patrón matemático que conectaba todas las apariciones marianas más importantes de la historia moderna. El joven señalaba que el mundo entraría en una fase de oscuridad, donde la verdad sería difícil de encontrar. Sus ojos brillaban con una urgencia que conmovía el alma de aquel sacerdote acostumbrado a escuchar confesiones de todo tipo. El padre Sandro sentía que estaba ante un profeta del siglo XXI armado con un simple ratón y teclado. Cada palabra de Carlo parecía una pieza de un rompecabezas divino que finalmente empezaba a encajar perfectamente ahora. El silencio del joven en el video era tan poderoso como sus propias palabras llenas de esperanza eterna. Carlo mencionó entonces una fecha específica y un lugar que el padre Sandro conocía muy bien desde su infancia. Era un aviso sobre un evento que cambiaría la percepción de la fe en la juventud de todo el mundo. El joven aseguraba que Dios usaría los medios más inesperados para despertar los corazones que se habían vuelto de piedra. El sacerdote empezó a notar que sus propios ojos se humedecían ante la pureza del mensaje del chico. No había rastro de egoísmo o deseo de fama en la voz de aquel pequeño genio de la informática. Era solo un puente tendido entre el cielo y la tierra, a través de unos pocos bits de información. El misterio de por qué ese video estaba tan oculto empezaba a revelarse con una claridad casi dolorosa. El video continuaba y Carlo hacía un gesto hacia la ventana, señalando hacia el cielo azul que tanto le gustaba. Hablaba de la autopista al cielo y de cómo muchos se perderían por buscar salidas que no llevaban a nada. El padre Sandro se dio cuenta de que Carlo estaba describiendo el estado actual de la humanidad con precisión.
Era como si el joven hubiera viajado al futuro y regresado solo para dejar esta pequeña guía de luz. El corazón del sacerdote latía con fuerza, sintiendo la responsabilidad de custodiar un mensaje de tal magnitud y peso. Comparte este video con alguien que necesite una señal de esperanza y fe en este mismo momento. La habitación parecía vibrar con la energía de las palabras que salían de los pequeños altavoces del ordenador. Hacia el final de esta parte del video, Carlo bajó la voz y se acercó más al micrófono integrado. El padre Sandro contuvo la respiración, presintiendo que el secreto más grande estaba a punto de ser finalmente revelado. El joven mencionó un objeto específico que había escondido detrás de un mueble viejo en el sótano de la casa. Decía que ese objeto sería la prueba final para aquellos que dudaran de la veracidad de su mensaje oculto. El sacerdote sintió una mezcla de temor y una alegría inmensa por ser el testigo de este evento. No sabía qué encontraría, pero la fe de Carlo era tan contagiosa que no podía dudar de su palabra. El misterio se profundizaba, llevando al clérigo hacia los rincones más oscuros y olvidados de la antigua residencia. El padre Sandro bajó las escaleras hacia el sótano, con el corazón martilleando contra sus costillas con mucha fuerza. El aire allí abajo era denso y olía a polvo acumulado y a recuerdos de una infancia muy feliz. Llevaba una linterna cuya luz temblaba al ritmo de su mano, buscando aquel mueble viejo mencionado en el video. Carlo había sido muy específico sobre la ubicación exacta, detrás de una estantería de madera que guardaba libros antiguos. El sacerdote sentía que cada paso que daba era un acto de fe en las palabras del joven ciberapóstol. La oscuridad del lugar parecía retroceder ante la determinación de un hombre que buscaba una verdad oculta para todos. Finalmente, tras mover unas cajas pesadas, divisó el rincón sombrío que Carlo describió con tanta precisión milimétrica. Detrás del mueble de madera, envuelto en una tela de lino blanco, se encontraba un objeto pequeño y rectangular. El padre Sandro lo tomó entre sus manos con una delicadeza extrema, como si fuera una reliquia de valor. Al retirar la tela, descubrió que era un antiguo diario de anotaciones con una llave dorada pegada encima. No era un diario común, pues la portada tenía grabados símbolos que Carlo utilizaba para sus códigos de programación. El sacerdote comprendió que el video en el ordenador era solo la puerta de entrada a algo mucho mayor. Si crees que Dios elige a los más jóvenes para dar grandes mensajes, dale me gusta ahora. El peso del diario en sus manos se sentía extraño, como si contuviera una energía propia y vibrante. Al abrir el diario con la llave dorada, la primera página contenía una fecha que coincidía con ese día. El padre Sandro sintió un escalofrío recorrer toda su espalda, dándose cuenta de que Carlo sabía cuándo sería encontrado. El joven había escrito a mano. Para el sacerdote que busca, la respuesta no está en los cables. Las letras eran firmes y claras, reflejando la personalidad decidida de aquel adolescente que amaba profundamente la divina Eucaristía. El sacerdote se sentó en un viejo taburete rodeado de sombras para leer las palabras que seguían en silencio. Cada párrafo del diario revelaba una conversación íntima entre Carlo y una presencia que él llamaba el amigo. El misterio del mensaje oculto en el ordenador empezaba a cobrar un sentido espiritual que superaba la lógica. Dentro de las páginas, Carlo describía visiones de personas que aún no habían nacido, pero que sufrirían mucho tiempo. El joven ofrecía sus propios sufrimientos futuros por cada una de esas almas que el mundo moderno ignoraría siempre. El padre Sandro pasó la mano por las hojas, sintiendo la textura del papel que Carlo tocó antes de morir. No era solo un registro de pensamientos, era un mapa de intercesión para los tiempos de gran tribulación humana.
El sacerdote se dio cuenta de que Carlo había diseñado un plan de oración digital para salvar miles de almas. Suscríbete para conocer más secretos de la vida de Carlo Acutis que están cambiando el mundo entero hoy. El hallazgo en el sótano confirmaba que el video del ordenador era una invitación a esta misión sagrada. El diario contenía también una fotografía que el padre Sandro nunca había visto en los álbumes oficiales de la familia. En la imagen, Carlo sonreía mientras señalaba un punto invisible en el horizonte de un paisaje que parecía Asís. Detrás de la foto, una nota decía: «El sacerdote que llore aquí encontrará el consuelo en la próxima página». El clérigo no entendía por qué Carlo predecía su llanto, pues hasta ese momento se mantenía firme y muy sereno. Sin embargo, al pasar la hoja, se encontró con una descripción detallada de la propia vida del padre Sandro. Carlo mencionaba pecados ocultos y dolores del pasado del sacerdote que nadie más en este mundo podía haber conocido. El impacto de ver su propia alma reflejada en el papel fue como un rayo en medio del sótano. Las lágrimas empezaron a nublar la vista del padre Sandro mientras leía cómo Carlo pedía perdón por esos dolores. El joven no juzgaba al sacerdote, sino que le ofrecía una palabra de amor y de redención muy profunda. El misterio del ordenador se transformaba ahora en una experiencia de sanación personal para el hombre que lo encontró. Aquel sótano frío se convirtió en un confesionario donde el santo hablaba con el pecador de una forma milagrosa. El padre Sandro entendió que el mensaje oculto era en realidad una carta de amor de Dios para él. No pudo contener más la emoción y el primer sollozo rompió el silencio absoluto de la vieja casa italiana. La revelación estaba completa en su corazón, pero el mundo aún necesita saber el resto de la historia. El padre Sandro permanecía inmóvil en el suelo del sótano mientras las páginas del diario crujían bajo sus dedos. Cada línea escrita por Carlo parecía una flecha dirigida al centro exacto de sus recuerdos más guardados y dolorosos. El joven describía con una ternura celestial las dudas que el sacerdote tuvo años atrás sobre su propia vocación religiosa. Nadie en la tierra sabía de aquellas noches de soledad donde el clérigo estuvo a punto de abandonar todo. Sin embargo, Carlo detallaba cómo sus oraciones secretas desde el hospital habían sostenido la fe de este hombre adulto. El sacerdote comprendió que su propia persistencia en el altar era un fruto directo del sacrificio de aquel adolescente. Era una revelación que despojaba al padre Sandro de todas sus defensas humanas y lo dejaba vulnerable ante Dios. La escritura de Carlo cambiaba de tono, volviendo más urgente al hablar de la necesidad de limpiar el corazón. El joven mencionaba que el mensaje en el ordenador solo sería comprendido por alguien que estuviera dispuesto a llorar. El llanto no era una debilidad, sino la señal de que el alma finalmente había roto su cáscara de orgullo. El padre Sandro recordó cómo siempre intentó ser un pilar de piedra, ocultando sus propias debilidades ante sus fieles. Carlo, a través de su diario, le pedía que fuera humano, que fuera débil para que Dios fuera fuerte. Si alguna vez has sentido que Dios te habla en el silencio, deja tu testimonio abajo. El misterio del mensaje oculto comenzaba a desvelar su propósito final: transformar al testigo antes de transformar al mundo. En la mitad del diario apareció un dibujo hecho a mano que representaba una red informática conectando corazones humanos. Carlo explicaba que el código que dejó en el ordenador no era para un software, sino para una red espiritual. Decía que cada me gusta y cada compartir en el futuro serían semillas de luz en un campo de batalla. El padre Sandro veía cómo el joven había visualizado la tecnología como un sistema circulatorio para el cuerpo de Cristo. Era una visión tan avanzada y tan pura que el sacerdote sintió una vergüenza santa por su escepticismo. Las lágrimas
que antes eran solo gotas aisladas, empezaron a correr con una fuerza que ya no podía controlar. El llanto que Carlo profetizó estaba inundando el rostro del hombre que antes se creía dueño de la verdad. El sacerdote volvió a pensar en el video de la planta superior y en cómo Carlo miraba a cámara. Ahora entendía que esa mirada no era general, sino que Carlo estaba viendo el momento exacto de este descubrimiento. El joven sabía que el padre Sandro encontraría el diario y que su corazón se rompería de amor puro. En el papel, Carlo escribió: «No llores por mi partida, llora por la alegría de saber que nunca estuviste solo». Esas palabras fueron como una llave que abrió las compuertas de una emoción contenida durante décadas de ministerio sacerdotal. El sótano, antes oscuro y frío, parecía ahora iluminado por una presencia que el clérigo no podía ver, pero sentía. Dale me gusta a este video si crees que los santos nos ven y nos cuidan. La conexión entre el video del ordenador y el diario físico era un puente perfecto diseñado por una mente brillante. Carlo había usado su pasión por la informática para crear un rastro de migas de pan que llevaran a Dios. El padre Sandro se dio cuenta de que este mensaje oculto era en realidad una lección de humildad absoluta. El joven que programaba mundos virtuales estaba en realidad programando un encuentro real entre una criatura y su gran creador. El sacerdote se abrazó al diario contra su pecho, sintiendo que sostenía el corazón mismo de un ángel moderno. El misterio se volvía cada vez más íntimo, alejándose de lo técnico para sumergirse en lo puramente místico y real. La revelación estaba rompiendo las cadenas del pasado del padre Sandro con cada lágrima que caía sobre el papel. El padre Sandro intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Se sentía abrumado por la inmensa gracia recibida en ese lugar. Miró hacia arriba, hacia el techo que lo separaba del ordenador de Carlo, y bendijo el nombre del joven. El mensaje oculto no era una fórmula mágica, era la confirmación de que el cielo conoce cada uno de nuestros nombres. Carlo Acutis, el niño de la sudadera y los vaqueros, había dejado un testamento de amor para un sacerdote cansado. Este encuentro cambiaría para siempre la forma en que el padre Sandro predicaría desde el ambón de su pequeña parroquia. Suscríbete para ver cómo termina esta historia que está conmoviendo a miles de personas en todo el mundo. El clérigo se preparaba ahora para la última y más impactante parte de lo que el diario guardaba. Con las manos aún temblorosas, el padre Sandro pasó a las últimas páginas de aquel diario lleno de luz. Allí, Carlo no hablaba del pasado ni del presente, sino de un evento futuro que ocurriría en la iglesia. El joven describía una crisis de fe global, donde los templos se verían vacíos y los corazones estarían muy fríos. Sin embargo, aseguraba que su mensaje oculto en la red serviría como un faro para los jóvenes perdidos. El sacerdote leyó cómo Carlo ofrecía sus últimas horas de vida específicamente para que este video fuera encontrado. El chico sabía que su muerte prematura no era un final, sino el inicio de una misión digital eterna. El padre Sandro no podía creer la madurez espiritual de aquel adolescente que aceptaba su destino con alegría. Cada palabra escrita era un testamento de esperanza para una humanidad que caminaba a oscuras sin saberlo. El diario revelaba que el archivo del ordenador contenía unas coordenadas geográficas ocultas en el código de los píxeles. Carlo explicaba que en ese lugar exacto, un milagro eucarístico olvidado sería redescubierto por un humilde grupo de fieles. El joven pedía al padre Sandro que fuera el custodio de este secreto hasta que llegara el momento preciso. El sacerdote sintió el peso de una responsabilidad que trascendía su propia vida y su pequeño entendimiento del mundo.
Si crees que Carlo Acutis es un profeta de nuestros tiempos modernos, deja un comentario aquí abajo. La visión de Carlo era tan amplia que abarcaba continentes y generaciones que todavía no habían llegado a nacer. El llanto del clérigo se transformó en un silencio sagrado, una adoración profunda ante la sabiduría de Dios. La revelación estaba uniendo los hilos invisibles de la historia de la salvación a través de un chico. En un párrafo escrito con caligrafía más débil, Carlo mencionaba el dolor que sentiría su madre al leer esto. Le pedía al padre Sandro que la consolara y le dijera que él estaría siempre presente en cada misa. El joven decía que cada vez que el sacerdote elevara la hostia consagrada, él estaría allí, al otro lado. Estas líneas rompieron definitivamente lo poco que quedaba de la compostura profesional del clérigo en aquel sótano tan oscuro. Nunca antes había sentido la comunión de los santos de una manera tan física, tan real y tan abrumadora. El mensaje oculto en el ordenador era la invitación a vivir la misa como el evento más importante. El padre Sandro comprendió que su sacerdocio nunca volvería a ser una rutina de ritos vacíos de significado. La lección de Carlo estaba grabada a fuego en su alma herida por la belleza de la verdad. El diario también contenía una advertencia sobre el mal uso de la tecnología que Carlo tanto amaba y defendía. Decía que el ordenador podría ser una ventana al cielo, pero también un espejo que solo muestra nuestro ego. El joven instaba a los futuros comunicadores de la fe a no buscar la gloria propia en las redes. El padre Sandro recordó todas las veces que él mismo buscó el reconocimiento de sus superiores en la diócesis. La humildad de Carlo era un espejo que le devolvía una imagen que necesitaba ser purificada por la gracia. Cada lágrima que caía sobre el diario lavaba un poco más la soberbia que el tiempo había acumulado. Comparte este video si quieres que el mensaje de humildad de Carlo llegue a más personas hoy. La habitación parecía llenarse de un aroma a rosas que no tenía ninguna explicación lógica en ese momento. Hacia el final de esta sección, Carlo escribió un nombre que el padre Sandro conocía perfectamente bien desde siempre. Era el nombre de la persona que más daño le había hecho al sacerdote en toda su larga vida. Carlo decía que ya había perdonado a esa persona en nombre del sacerdote durante sus momentos de agonía total. El impacto de esta frase fue como un bálsamo que cerró una herida que el clérigo llevaba abierta décadas. El mensaje oculto no solo buscaba salvar al mundo, buscaba salvar la paz interior de un solo hombre. El padre Sandro se dio cuenta de que Carlo lo conocía mejor de lo que él se conocía. El misterio se cerraba con una nota de perdón que solo alguien que vive en Dios puede ofrecer. El llanto ahora era de una liberación absoluta, una paz que sobrepasaba cualquier entendimiento humano o racional. El sacerdote cerró el diario por un momento y miró hacia la pequeña bombilla que iluminaba el sótano polvoriento. Sintió que la luz de esa bombilla era más brillante que el sol más fuerte del verano en Italia. La presencia de Carlo era tan vívida que el padre Sandro casi podía escuchar su risa juvenil en el aire. El mensaje en el ordenador era la llave, pero el diario era la puerta a un mundo de gracia. Ahora entendía por qué el archivo estaba protegido por una contraseña tan sencilla pero tan profunda como Eucaristía. No había nada más que buscar fuera de ese misterio que Carlo había vivido hasta sus últimas y difíciles consecuencias. Suscríbete ahora para no perderte la parte final de esta asombrosa historia que cambiará tu fe para siempre. El clérigo se preparó para leer la última página, la que contenía el secreto final de Carlo. En la última página del diario, el padre Sandro encontró una frase que parecía escrita con luz propia. Carlo decía que su ordenador debía ser conservado no como una reliquia muerta, sino como una herramienta viva. El joven pedía que el archivo oculto fuera compartido
solo cuando el mundo estuviera listo para escuchar la verdad. El sacerdote comprendió que él era el guardián de un puente entre lo digital y lo puramente divino. Se puso de pie con una fuerza renovada, sintiendo que los años de cansancio se habían evaporado por fin. El llanto había cesado, dejando en su lugar una mirada de una claridad espiritual que nunca antes tuvo. Carlo había terminado su video con una sonrisa y una señal de paz que el clérigo imitó. La habitación del sótano ya no era un lugar de olvido, sino el epicentro de un nuevo comienzo. El clérigo subió las escaleras con el diario pegado al pecho, volviendo a la habitación donde estaba el ordenador. Apagó el equipo con un respeto profundo, sabiendo que la máquina había cumplido su propósito más sagrado y alto. Miró la silla vacía de Carlo y por un instante pudo jurar que vio un brillo rojo desaparecer. El padre Sandro sabía que su misión apenas comenzaba: llevar este mensaje de esperanza a todos los jóvenes. No necesitaba grandes discursos, solo contar la historia de un niño que encontró a Dios entre los códigos. El mundo digital ya no le parecía un lugar frío y peligroso, sino un campo fértil para la fe. Si este testimonio de Carlo Acutis tocó tu corazón, suscríbete y activa la campana de notificaciones. La tecnología, bajo la mirada de Carlo, se transformaba en un canal de milagros para los tiempos modernos. Días después, el padre Sandro se reunió con la madre de Carlo para entregarle el diario encontrado en el sótano. Ella no se sorprendió al ver el libro, sino que sonrió con una paz que solo una madre santa posee. Le explicó al sacerdote que Carlo siempre decía que la muerte es solo un cambio de habitación muy breve. La profecía sobre el milagro eucarístico olvidado comenzó a circular discretamente entre los fieles más devotos del lugar. El mensaje oculto en el ordenador se convirtió en una leyenda que inspiraba a miles de programadores y jóvenes. El padre Sandro, ahora más cercano a su gente, predicaba con un fuego que encendía los corazones más duros. La revelación de Carlo había logrado su objetivo: recordarnos que la santidad es posible incluso en nuestra era digital. La historia del ciberapóstol se expandía como un virus de amor por todas las redes sociales del mundo. El sacerdote recordaba cada noche el momento en que entró en aquella carpeta protegida por la palabra Eucaristía. Entendió que esa era la clave no solo para un archivo, sino para entrar directamente en el reino de Dios. Carlo le había enseñado que lo más importante en la vida no es ser recordado, sino amar intensamente. El llanto del padre Sandro aquella tarde fue el bautismo de una nueva etapa en su larga vida ministerial. Cada vez que alguien le preguntaba por Carlo, el sacerdote solo señalaba el sagrario con una sonrisa muy dulce. El misterio del ordenador ya no era un secreto, era una invitación abierta para que todos nosotros busquemos. Dale me gusta a este video si crees que Carlo Acutis es un signo de Dios hoy. El legado del joven de Asís seguía vivo en cada píxel y en cada oración sincera. La habitación de Carlo permanece hoy como un recordatorio de que el cielo está más cerca de lo que pensamos. El padre Sandro suele visitarla para orar y dar gracias por aquel día en que decidió encender ese ordenador. Sabe que, en algún lugar del paraíso, Carlo sigue programando encuentros divinos para aquellos que buscan una señal real. No hay coincidencia en que estés escuchando este mensaje justo en este momento preciso de tu vida actual. Quizás tú seas el próximo coadyuvante en esta gran historia de fe, misterio y una revelación muy profunda. El mensaje oculto de Carlo es para ti. No tengas miedo, el Señor está a un clic de distancia. La luz que emanaba de aquella pantalla sigue iluminando los rincones más oscuros de nuestra existencia humana hoy. Finalmente, el video que el sacerdote encontró se convirtió en un símbolo de que nada se pierde para Dios.
El llanto de un hombre fue el riego necesario para que la semilla de la esperanza volviera a brotar. El padre Sandro terminó su relato mirando al cielo de Asís, el mismo que Carlo amó con tanta pasión. El misterio se resolvió, pero la maravilla del amor de Dios a través de Carlo sigue creciendo cada día. Que este testimonio te impulse a buscar tu propio camino hacia la santidad en medio de tu rutina diaria. Comenta amén si aceptas el desafío de Carlo de ser una luz en este mundo tan digital. La historia de Carlo Acutis no termina aquí, sino que continúa en cada corazón que se deja tocar. El mensaje oculto ha sido revelado. Ahora te toca a ti decidir qué hacer con esta gran verdad.